Buenas noches y bienvenidos. Soy Andreina Barnola, manager en el área de servicios y programas de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Para mí es un placer estar con ustedes hoy aquí y ser la moderadora del 7º seminario Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y hablemos un poco de la logística del seminario. Debido al gran número de participantes, todos los participantes estarán silenciados el día de hoy. Este seminario es parte de una serie de seminarios virtuales en español que hacemos todos los meses. En la sociedad estamos comprometidos en proporcionarle información confiable a la comunidad hispana con esclerosis múltiple. Hoy, mientras converso con nuestro experto, los animo a que escriban todas las preguntas que tengan en el chat box o caja de chat que está a mano derecha. Mi colega y navegante de la esclerosis múltiple, Jocelyn Cuevas Telles, nos estará ayudando a capturar estas preguntas. Al final tendremos tiempo para las respuestas. Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas que son específicas a su situación, pero como el día de hoy el tiempo es limitado, nos enfocaremos en aquellas preguntas que puedan interesar a todos. Después del seminario, el equipo de los navegantes de la esclerosis múltiple estará disponible para ayudarlos con todas las preguntas que aún puedan tener. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad. El día de hoy quiero reconocer y agradecer a nuestro patrocinador del programa, Novartis. Sin el apoyo de nuestros aliados en la comunidad de esclerosis múltiple, programas como Pregúntale a un experto no serían posibles. Gracias. Antes de continuar y en vista de que estaremos mencionando el COVID-19, reconocemos que la información con respecto al virus cambia con frecuencia y en ese sentido debemos leer el siguiente descargo de responsabilidad. COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados disponibles sobre este virus y la esclerosis múltiple. La información y las recomendaciones presentadas en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos individuales en esclerosis múltiple y la evidencia actualmente disponible sobre la esclerosis múltiple, infecciones y las terapias modificadoras de la enfermedad. Esta es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. La información que compartimos no sustituye las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Por favor, consulte con su proveedor de atención médica antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Por favor, revisen la página web de la sociedad para mantenerse al día con las actualizaciones del COVID en español. Bueno, ya son 7 meses desde que nos comprometimos en mantener a la población hispana con esclerosis múltiple conectada con información confiable a través de estos seminarios mensuales Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Durante estos meses hemos recibido múltiples preguntas en relación con cómo manejar los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple. Nuestro experto el día de hoy, el doctor Ángel Chinea, guiará nuestra discusión acerca de estrategias claves que deben conocer para manejar estos síntomas. El doctor Ángel Chinea estudió su bachillerato en premédica en la Universidad de Puerto Rico. Completó sus estudios de doctor en medicina y cirugía en la Universidad de Valencia, España. Realizó su internado en el St. Barnabas Medical Center en New Jersey y en el Centro Médico de Mayagüez en Puerto Rico. Completó 2 años de medicina interna en el Hospital Municipal de San Juan. Obtuvo su especialidad en neurología en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico y en el Hospital Universitario de San Juan. Desde 1996, el doctor Ángel Chinea comenzó con un interés especial en investigación clínica sobre esclerosis múltiple. El doctor Chinea desarrolló el primer registro de esclerosis múltiple y base de datos de pacientes con la condición. En su interés por ayudar a los pacientes, el doctor Chinea creó la Fundación de Esclerosis Múltiple y desarrolló un centro multidisciplinario de esclerosis múltiple en Puerto Rico. Y es actualmente reconocido por la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple como un partner en MSK. Actualmente, el doctor Chinea lleva a cabo investigaciones sobre los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple. Es director médico del San Juan MS Center y de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Es profesor asociado en la Escuela de Medicina San Juan Bautista y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Bueno, sin más que agregar, doctor Chinea, con esta biografía, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Y antes de entrar en los temas, doctor, quisiera que nos cuente un poco acerca
de cómo surgió su interés en especial por la esclerosis múltiple. Sí, bienvenido a todos, bienvenida Andreina y gracias por la invitación a la Nacional, la National MS Society. Realmente fue, una vez me graduó, entró a trabajar en el hospital, en un hospital privado y siendo el director del departamento de neurología que pertenecía a medicina interna, muere un amigo neurólogo y todos los récords médicos, pues la esposa me los dio y resulta que hasta ese momento yo pensaba que el número de casos de esclerosis en Puerto Rico, esto está ocurriendo alrededor del 92, 93, pues era poco comparado con otros países. Y viendo los récords de este compañero que falleció, me encontré que teníamos alrededor de 150 casos de esclerosis múltiple. Esto me lleva a investigar, ¿verdad?, estos casos, a verlos, a buscar razones por las cuales teníamos tantos casos. Y de ahí surge que haciendo, ¿verdad?, esta investigación nos surgió la idea de crear con un grupo de pacientes de hacer una fundación de esclerosis múltiple y así pues subieron los números de casos. Empezamos a registrar pacientes de esclerosis múltiple diagnosticados en toda la isla. Y fue cuando llega el primero que habló de criterios diagnósticos, fue el doctor Poser. Él, intrigado por lo que pasaba en Puerto Rico, se presentó a mi oficina un día regular, sin invitar, y me dijo que él no entendía por qué yo estaba viendo tantos casos de esclerosis múltiple. Él pensaba que estábamos diagnosticando otra causa, ¿verdad?, que era otro tipo de condición. Así que tuve la oportunidad de invitarlo a ver 3 pacientes conmigo, tenían sus resonancias magnéticas, sus laboratorios y finalmente concluyó que yo tenía que hacer el registro de esclerosis múltiple en Puerto Rico. En ese momento le dije que no, pero él se empeñó y me trajo toda la ayuda y con sus cuestionarios iniciales y con la ayuda de alguien de Italia, una epidemióloga y especialista en EMS, empezamos a trabajar. Esto fue para el 93 y empezamos a ya colectar toda la data y a crear una fundación que la llevamos hasta lo que tenemos hoy, que somos partners con la Nacional y que tenemos el registro, que es el único registro que está bajo una ley gubernamental y que donde todo paciente de esclerosis múltiple debe ser registrado. Esto nos ha llevado a hacer, ¿verdad?, porque cuando miramos a lo que estaba pasando en otros países, pues solamente en Puerto Rico existe esta ley. No existe en otros países para esclerosis múltiple. Sí, para condiciones infecciosas en otros países, pero no para esclerosis múltiple. Y esto nos ha llevado pues a que tengamos un registro donde los pacientes son certificados por neurólogos su condición para poder ser lo más específico y certero posible en los números cuando estamos hablando de cantidad de pacientes en Puerto Rico. Claro, increíble. Y este número pasó de 150, actualmente son como 4.500 personas, ¿correcto? Somos 4.000, estamos cerca de los 4.500. Y no es eso, sino que cada vez lo que estamos viendo, el número de incidencias que se ha mantenido subiendo poco a poco, pero el número de casos por año, estamos entre los 140 a 160 casos por año, que estamos hablando alrededor de 2 a 3 casos por semana. Estados Unidos reporta 200 casos nuevos por semana. En Puerto Rico estamos entre 2 y 3. Me alegro mucho que los números de la Nacional ya se acercan, ¿no?, al millón
porque muchas veces tuvimos las discusiones sobre los 400.000 que se mencionaban. Y sí, ahí, gracias al nuevo estudio de prevalencia que ese arrojó nuevo estudio publicado ha dado un giro total a lo que vemos, ¿verdad? Porque si hablamos de 200 casos nuevos por año, no cuadraba con los 400.000. Así que yo creo que hemos creado un sistema, ¿no?, de registro que MS es una condición crónica. Y yo creo que todos los países deberían tener registros y registros que fueran obligatorios, mandatorios, y eso pues nos llevaría a tener un número mejor. Recientemente nos unimos al Atlas mundial de la organización de MS mundial, y ya con nuestras publicaciones que tenemos, ¿verdad?, de la epidemiología, pues nos aceptaron los trabajos y ya enviamos parte del segundo trabajo, que es el análisis del 2017, 18 y 19. Qué interesante, y ojalá sí en el futuro la mayoría de los países hagan registro obligatorio de esclerosis múltiple. Bueno, doctor, comencemos con nuestra conversación hablando de síntomas de esclerosis múltiple. Durante todos estos seminarios mensuales hemos escuchado a personas que están en las diferentes etapas de la esclerosis múltiple con diferentes preguntas acerca de cómo manejar sus síntomas, en especial ahora que estamos en medio de una pandemia. Por ejemplo, Teresa nos cuenta que quiere saber más acerca de cómo afrontar la espasticidad en su vida diaria. Tamara nos comenta que fue diagnosticada hace menos de un año y tiene estrés y ha empeorado sus síntomas durante la época del COVID. Luis quiere saber si existe una dieta específica y como esas muchísimas otras preguntas más. Entonces, doctor, díganos cuáles son algunos síntomas típicos de la esclerosis múltiple que nuestros participantes deban aprender a manejar. Sí, como la enfermedad es heterogénea, como he visto unas presentaciones, los síntomas también son heterogéneos y son diferentes entre los diferentes pacientes. Si vemos el comienzo, y esto es quizás lo más importante, donde estoy bastante tiempo dando estos cursos a los estudiantes de medicina, es como poder obtener la información del paciente, de un paciente que llega nuevo, pues queremos saber cómo empezó la enfermedad, cuál fue su primer síntoma. Muchas veces el primer síntoma no cae en la misma fecha de diagnóstico, y como hoy tuvimos un paciente que hace año y medio comenzó a tenerle problemas de adormecimiento, así que la función sensorial es una función que vemos que la mayoría del tiempo viene a ser como el primer síntoma. Puede ir acompañado de sensación de adormecimiento, hincada, presión, puede tener algo de debilidad, puede sentir a lo mejor un poco de rigidez, de espasmo, de calambre. Y entonces esto es más lo que oímos al principio de la enfermedad, y entonces tenemos síntomas motores, y ya los síntomas motores pues van desde una debilidad que uno gradúa de que sea de una debilidad leve a una parálisis donde no puede caminar el paciente. Tenemos los síntomas de coordinación, que vemos que el paciente pues se le hace difícil a lo mejor caminar en una línea, mantenerse de pie mucho rato. Y tenemos, ¿verdad?, los síntomas que se han mencionado, que en un momento dado eran lo más común, que se conocía, que en los hispanos lo más que aparecía era la neuritis óptica, los síntomas de función visual. Lo que hemos hecho, la doctora Mezcua y yo, fue un análisis de ver estas diferencias, porque el grupo del oeste, que está básicamente dirigido por la doctora Mezcua, donde trabajamos con los hispanos en el oeste, en el este, los hispanos del este, pues tenemos unas diferencias en síntomas, y nosotros tendemos a ver más la parte sensorial como primer síntoma. En el caso de la doctora Mezcua, ver más la parte
de neuritis óptica y los síntomas visuales. Así que en cuanto a los síntomas, si los vamos a resumir, función sensorial, función motora, función de coordinación, función visual, donde está la neuritis óptica, pero tenemos que añadir que a veces pues nos llegan los pacientes con otros síntomas. Pueden ser que vienen referidos del urólogo porque tienen infecciones de orina recurrente o tienen incontinencia o tienen urgencia y el urólogo no encuentra, ¿verdad?, una razón. Otras veces el paciente pues, puede presentar unos síntomas que son un poco más difíciles de diagnosticar y a lo mejor pasan meses, años, y el paciente pues con un cansancio, la famosa, el fatigue, y es ese cansancio extremo que no tiene una explicación, que a lo mejor lo llevamos a lo que es la famosa fibromialgia. Y muchos pacientes de fibromialgia lo que hemos visto que estos pacientes de fibromialgia pueden tener esclerosis múltiple. Entonces ahí vamos a otros síntomas, los síntomas cognitivos. Y entonces tenemos pacientes jóvenes con déficit atencionales, con problemas emocionales, con a lo mejor trastornos del afecto, que están en el psiquiatra y se están viendo y no hay mejoría. Y esos pacientes le hacemos, ¿verdad?, por alguna razón, una resonancia y entonces ahí lo que ocurre es que encontramos los hallazgos de esclerosis múltiple en la resonancia. Así que si vamos añadiendo, pues estamos añadiendo la parte de esa fatiga, ese cansancio extremo, la parte cognitiva asociada con trastornos emocionales que muchas veces vemos. Pero hay unos más raros, ¿no? Hay casos que hemos recibido pacientes con convulsión que surge de momento y se les hace la resonancia magnética y se encuentra este paciente que lo que tenía era un primer comienzo de esclerosis múltiple. Tenemos pacientes inclusive que han perdido algún sentido, como el sentido de la audición, por un trastorno en el área del tallo. Y entonces esto pues te da, ¿verdad?, la sospecha, va al oído, nariz y garganta, al otorrino, y de ahí entonces el otorrino encuentra que no tiene nada del oído y entonces no lo refiere. Tenemos casos de pacientes que han tenido vómitos y un vómito recurrente que no ha tenido cura y se le ha hecho la resonancia magnética y vemos una lesión que captura el gadolíneo. Así que son bien variados. Puede llegar, como vimos hace unos días, un paciente con parálisis facial. Y entonces cuando hay algo así motor agudo, pues uno lo trata, pero le hace los estudios de resonancia magnética que ha venido a hacer la salvación, ¿no? Y quizás el número, si hablamos de por qué ha aumentado el número de casos en el mundo, en Puerto Rico, se lo debemos a que hay mayor awareness de la condición, donde entra el National MS Society y donde entran todas las fundaciones, mayor número de medicamentos. Y entonces a través de los programas educativos, pues los pacientes se orientan y los familiares y los médicos. Y entonces se ha creado un awareness sobre la condición que hace 15 años, 20 años no teníamos. Ya con la entrada de la resonancia magnética en la década del principio de los 80, entonces ya favorece los diagnósticos. Y ahí entonces el grupo está preguntando por síntomas, pero tenemos un grupo de pacientes que están asintomáticos. Y entonces aquí es el problema. Estos pacientes asintomáticos tienen su enfermedad,
En la enfermedad se conoce radiológica porque solamente si hacemos la resonancia la descubrimos. Así que hemos tenido, ¿verdad?, pacientes que le hicieron la resonancia porque tuvo un accidente y se dio en la cabeza, o porque tenía a lo mejor algún problema, ¿verdad?, que quiso hacerse la resonancia. Uno de las historias mías es la paciente que es la técnica de rayos X, técnica de MRI. Compran el MRI, el neurólogo, el radiólogo le pide que entre ella para calibrar la máquina nueva, y ella entró a la máquina bien y salió con esclerosis múltiple. La paciente tenía los síntomas de asintomáticos, no tenía síntomas. Wow. Así como que es bien variado. A todos los que nos están escuchando estarán pensando cuál fue mi primer síntoma, cómo fue que descubrieron que yo tenía la condición. Y muchas veces pues tenemos las edades que están entre los 18 y los 50, pero puede ser a cualquier edad. Puede ser, tengo pacientes de 10 años, como tengo un paciente que diagnosticamos cerca de los 60 años. Es lo que conocemos como el late MS diagnosis. Así que tenemos el pediátrico en una esquina del espectro, y tenemos los pacientes, ¿verdad?, que son diagnosticados tardíos. Pensamos que estos pacientes que están después de los 50, los 55, 60, tenían la enfermedad, pero no había los síntomas, y luego que pasan los 50 es que se manifiestan, y entonces ahí se hace el diagnóstico. Es importante, ¿verdad?, que la parte de lo que es la sintomatología nos ayuda a detectar la enfermedad. A mí me gusta mucho hacer, cuando hacemos la presentación a pacientes, los programas de pacientes, trae historias reales. Y una historia real es cuando ocurrió el huracán María. Una de mis pacientes que se muda de New Jersey 2 semanas antes del huracán. Durante el huracán, 2 días después de haber pasado el huracán, comenzó con síntomas de visión doble, debilidad de una extremidad inferior, de balance, dolor facial, un cuadro neurológico bien agudo. Y luego del huracán María no teníamos energía eléctrica, no había electricidad, así que no teníamos funcionando resonancia, no había hospitales, no había médicos, estábamos en la post-huracán, una crisis, y nos habían el Cuerpo Naval de los Estados Unidos había puesto un barco hospital, el Comfort, y ella fue al barco, y en el barco no tenían resonancia magnética, pero sí tenían un neurólogo de Virginia muy preparado y muy orientado en el tema de esclerosis múltiple, y cuando se la refieren a él, solamente con la historia de que su primer síntoma fue a los 19 años, ella tenía ahora 42 años, ella había tenido en el medio, había tenido un periodo de adormecimiento de cara y extremidades. Así que él analizó los 3 recaídas más importantes que tenía esta paciente, que estuvo trabajando en un salón de belleza, y que cuando le ocurre esto en Puerto Rico después del huracán, él hace el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sí, la resonancia magnética la trató su recaída, le dio sus esteroides, y luego tenía muestras de uno de las drogas modificadoras, y la comenzó en tratamiento, buscó en el internet y me encontró y me refirió a la paciente.
cuando le hicimos, ya llegó y le pudimos hacer, gracias a la fundación, hicimos la resonancia magnética y la paciente tenía una esclerosis múltiple de Libro, obviamente avanzada, porque había comenzado a los 19 años y se le está diagnosticando a los 42 años. Así que esto, pues, hace la importancia de conocer la enfermedad, conocer sus síntomas y hay que tratarlo. Los síntomas pueden mejorar luego de pasar la recaída, pero hay síntomas que no recuperan completamente y entonces son los síntomas residuales de la recaída. Pero tenemos los síntomas de la enfermedad. El más común es el cansancio, la fatiga, y entonces aquí la fatiga no es no depende de una lesión en el cerebro solamente, una desmielinización, sino que hay factores que influyen en ese síntoma de ese cansancio. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, los síntomas. Si el paciente es un paciente que tiene mucha espasticidad, mucha condición muscular de espasmo, su fatiga va a empeorar. Si el paciente, por otro lado, es un paciente que tiene problemas sensoriales, de adormecimiento, se llaman parestesia, y no duerme bien, la falta de sueño va a empeorar su condición de fatiga. Si el paciente, por otro lado, tiene problemas de depresión, entonces esa depresión nos puede empeorar también los síntomas de la fatiga, porque uno de los síntomas de la depresión, pues, es el deseo de no hacer nada. Así que ese paciente está a lo mejor tirado, no está haciendo ejercicio, no está haciendo una buena nutrición. Y entonces podemos tener, ¿verdad?, que ese síntoma que conocemos como fatiga, como cansancio generalizado, puede estar impactado, puede estar quizás más manifiesto por otras condiciones que pueden estar dentro de ese paciente, sin contar los medicamentos. Si el paciente tiene adormecimiento severo y queremos tratarlo con a lo mejor un antiepiléptico, si tiene dolor y lo queremos dar a lo mejor un opiáceo, si no puede dormir, entonces queremos darle a lo mejor un medicamento que le ayude a descansar. Entonces estamos en la polifarmacia y entonces estamos empeorando esta fatiga. Así que en el caso de síntomas, también tenemos que ver que estos pacientes con infecciones de orina recurrentes, pues a veces se tienen que despertar muchas veces para orinar porque aumenta la frecuencia o tienen los accidentes, la urgencia. Y entonces aquí, pues también este paciente al tener una deprivación del sueño, pues entonces podríamos tener afectada todos los demás síntomas. Y entonces quiero llevar también a que la función cognitiva, la función de la velocidad de procesar, la función de poder recordar se ve también afectada en estos pacientes que tienen, ¿verdad?, estas múltiples síntomas y que, por ejemplo, en una depresión el paciente pues se afecta a todos los sistemas porque el paciente que no busca ayuda, pues entonces ya cae en ese círculo vicioso, en donde aparte de empeorar su cansancio, va a empeorar entonces su función cognitiva y se van a alterar también quizás los patrones de sueño, que a la misma vez va a empeorar todo. Así que vemos cómo impacta de un síntoma a otro y cómo se establece esa relación esa interrelación entre los síntomas, que la conclusión es que ese paciente podría tener no una recaída, sino unos síntomas que no mejoran a pesar de su tratamiento. Y entonces aquí es donde hablamos del ejercicio, hablamos de la nutrición, hablamos la importancia de hidratación, porque sabemos que estos síntomas pueden empeorar cuando exponemos a estos pacientes a
a sitios de donde hay mucho calor o donde, ¿verdad? Que hay algo que aumenta la temperatura corporal. Y este paciente entonces ve a lo mejor ese aumento en los síntomas como una posible recaída. Este fue el alemán que describe este efecto del calor en los pacientes de esclerosis múltiple y es el doctor Uthoff. Por eso lo llamamos el fenómeno de Uthoff. Así que este paciente llega a la oficina o llama o manda mensajes por email de que ha perdido la visión o que está perdiendo su visión o que ha empeorado la visión, y siempre lo que buscamos es si tiene alguna infección, si el paciente estuvo expuesto a mucho calor que pudo haber alterado esa función. El calor lo que hace es que disminuye el estímulo, la señal de corriente que pasa al tejido. Así que si nosotros hacemos el experimento y aplicamos calor a esa conducción eléctrica, vamos a ver que hay una disminución y eso es lo que lleva a un síntoma. Así que este paciente le pedimos, ¿verdad?, que uno se mantenga hidratado, que trate de estar en sitios, ¿verdad?, donde esté en la temperatura fresca, que evite extremo calor, que utilicen los cooling vests, los jackets de enfriamiento, que puedan tener, ¿verdad?, mantenerse siempre con la botella, con su hielo bien hidratado. Inclusive ahí estuve en un viaje que fuimos con unos amigos y una de los amigos tiene esclerosis múltiple, era en pleno verano, era Europa y el calor era tan fuerte que la paciente, estábamos visitando un monumento, al salir no podía caminar. Y el día anterior en la noche, que hacía fresco, ella estaba bailando. Así que esto es para que vea la diferencia y la importancia de lo que es el calor. Y a ella hubo nada más que meterle en la fuente de agua para enfriarle el cuerpo. Y utilizamos también para bajar la temperatura el acetaminofén, el Tylenol. Y entonces ahí con un Tylenol le bajamos la temperatura, hidratamos, le pusimos el hielo y ya por la noche estaba de vuelta como ella era. Para bailar. Un tratamiento bien sencillo, no hubo que correr a sala de emergencia, porque si llegamos a la sala de emergencia entendemos que el médico pues va a entender que es una recaída y vamos a utilizar los esteroides. Y sí son importantes, pero tratamos de usarlos cuando sean necesarios. Así que es importante en la sintomatología, síntomas nuevos o síntomas que empeoraron, que duraron más de 24 horas, que no están asociados a ningún proceso infeccioso, entender que eso sí es una recaída, que sí hay que ir a su médico de cabecera, su médico, para que lo comience en algún tratamiento para su recaída. Hay síntomas que entonces podemos tratar, a lo mejor ponernos hielo, enfriar la temperatura con Tylenol, hidratarnos bien y entonces esperar a ver si los síntomas vuelven a como eran, a su estado anterior. Y entonces no hay que estar corriendo para ir a la sala de emergencia, que tampoco es recomendable en estos tiempos, ¿verdad?, de COVID, estar metido en una sala de emergencia, que hay un aire acondicionado súper frío, que ya cuando viene a verte el médico, ¿y qué le pasa a usted? Ah, pues yo perdí la visión y ahora estoy viendo. Pues ese es el fenómeno de Uthoff. Así que estos son consejos, ¿verdad?, que nos gusta que nuestros pacientes estén bien pendientes, porque son cosas sencillas, simples de llevar a cabo. Un poco más complicado sería la función cognitiva, cuando entendemos que estamos teniendo algunos fallos en nuestra memoria, en nuestra capacidad
de poder resolver problemas, en la capacidad de procesar la velocidad de procesar nuestro pensamiento. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Nos da mucho miedo. Estamos pensando en el Alzheimer. Aquí no hay Alzheimer. Aquí estamos hablando dependiendo las lesiones, pues podemos tener entonces estos factores que llamamos los factores cognitivos, que se van a afectar también, como mencioné, de acuerdo a la polifarmacia, a su estado de ánimo, de situación, a cómo tú manejas el estrés, que sabemos que el estrés no sería un riesgo para que empeore la enfermedad. El estrés sí te puede empeorar los síntomas, porque entonces el estrés te puede alterar tus patrones hormonales y puede haber un alta en tu temperatura. Así que es importante saber manejar el estrés, y cosas que estamos haciendo es manejo de los síntomas invisibles. Y entonces el estrés tenemos que buscar el psicólogo, tenemos que buscar grupos de ayuda, y también tenemos diferentes modalidades como son el mindfulness, como son la yoga, como son ejercicios, ¿verdad?, de relajación. En la laminilla que estamos viendo, estamos ubicando los síntomas, ¿verdad?, ahora a los que no se ven. Hablamos de los que se ven, pero tenemos unos síntomas invisibles, y uno de los comunes es el dolor. Entonces, en el dolor tenemos dos tipos de dolor en esclerosis múltiple. Uno que se origina de la lesión donde faltó la mielina, donde se afectó el axón, que es el cable que lleva la señal. Inclusive sabemos que pueden haber daños que son daños más profundos a áreas, ¿verdad?, de la materia, se conoce gris, y entonces esto puede afectar y dar un tipo de dolor que se llama el dolor de origen neurogénico. Es basado en la lesión que tenemos en nuestro sistema nervioso, principalmente las lesiones de cordón, que producen muchos tipos de dolor. Me acuerdo que cuando estudiábamos, ¿verdad?, al principio la esclerosis múltiple, se nos decía que el dolor no ocurría en esclerosis múltiple. Eso no era un síntoma de dolor. Y como todo, es decir, cada X década pues cambia la historia porque se descubren más cosas. Aquí pues, estamos hablando de dolor, y conocemos el dolor como un factor invisible bien importante en los pacientes de esclerosis. Afecta la calidad de vida, afecta las relaciones interpersonales, afecta las relaciones laborables, ¿verdad?, de los pacientes, porque una persona con dolor realmente no va a tener la misma producción. Y entonces tenemos el dolor que surge de ese espasmo, que surge a lo mejor de que en ese tratar, a lo mejor de caminar, de si tenemos algún problema de ambulación, y entonces se nos lastima a lo mejor algún músculo, ya sea de rodilla, ya sea de espalda, pues entonces tenemos el dolor musculoesqueletal, que es otro tipo de dolor, y se trata de otra manera. En ambas casas, ¿verdad?, tenemos en el dolor neuropático, nosotros tenemos medicamentos. Muchas veces utilizamos medicamentos que son que tienen su acción central, como los antiepilépticos, que son medicamentos que se hicieron principalmente para control de las convulsiones en los pacientes epilépticos, pero que se encontró que ayudaban a los pacientes a controlar el dolor neurogénico. En esa clase tenemos otros medicamentos que son los antidepresivos, que son sobre todo antidepresivos de origen, ¿verdad?, que primera generación, y estos medicamentos nos ayudan
no solamente a controlar el dolor neurogénico, sino nos ayudan quizás a estabilizar el ánimo y nos ayuda muchas veces a tener un sueño reparador. Es importante, ¿verdad?, que el paciente, ¿verdad?, tome su acción. No le puede dar todos los medicamentos que aparecen en el PDR, que aparecen en el formulario, pero si el paciente no se complementa con la dieta, el ejercicio, la técnica de relajación, no vamos a salir nunca de ese ciclo vicioso. Entendemos que hay dolores, ¿verdad?, que son difíciles de controlar en esclerosis múltiple, sobre todo los tipos de neurogénicos, pero tenemos también otras enfermedades desmielinizantes, como la neuromielitis óptica, que no son familias, pero son desmielinizantes, donde el dolor es más protagonista. El dolor, estamos hablando un 50%, no todos los pacientes de esclerosis múltiple tienen dolor. Así que el dolor, hay que primero hacer un diagnóstico, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente viene con un dolor, uno piensa que es una recaída, y cuando vemos lo que tiene es, se lastimó su rodilla, y lo que tiene a lo mejor es un trastorno donde un ortopeda puede resolver. Los ortopedas muchas veces nos ayudan, ¿verdad?, con diferentes aditamentos para, sobre todo, ayudar en el caminar, en la ambulación, para evitar que se lastimen las diferentes coyunturas. La fatiga, hemos tocado el tema de la fatiga, y sí hay medicamentos para la fatiga. Sabemos, ¿verdad?, que hay unos medicamentos que nos pueden ayudar a la fatiga, pero siempre tratamos lo que no sea medicamentoso, porque sabemos que esto es una condición crónica, sabemos que podemos utilizar unas estrategias que no son medicamentosas. Tenemos las medicamentosas, las hemos utilizado, pero lo que hemos visto es que aún utilizando estos medicamentos, que a veces no están en su formulario y son en algunas ocasiones costosos, los pacientes se quejan de que su fatiga le continúa. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿usted está haciendo su ejercicio? ¿Su nutrición la está haciendo adecuada? ¿Está comiendo todas sus comidas como se establece, ¿no?, en una buena nutrición? ¿Está durmiendo bien? ¿Está haciendo su relajación? Y aquí pues es importante que el médico va a prestar una ayuda, pero el neurólogo en este caso tiene un equipo. Y cuando hablamos de una clínica de esclerosis múltiple, lo que queremos establecer es que es un grupo. Y ese grupo, pues en el grupo tenemos los fisiatras, tenemos todo el equipo de neurólogos, neuropsicólogos, y cada uno pues va a tener una función que nos puede ayudar quizás a lo mejor a manejo del dolor, a manejo de la fatiga. Así que es importante, ¿verdad?, educarse. Yo creo que en la educación, la nacional tiene todos los panfletos y toda la educación en internet, en su página, que yo creo que cada paciente, ¿verdad?, que se diagnostique, nosotros como los cuidadores, como las personas a cargo, tenemos que decirle tanto a la paciente como al cuidador que se informe, que se eduque. Porque el problema surge cuando el paciente tiene dolor, no quiere hacer algo, no voy a cocinar, estoy con mucho dolor, no puedo atender a los niños. Entonces el cuidador, la pareja, no entiende qué es lo que le está pasando. Y entonces muchas veces lo que ocurre es que van a la oficina para que yo le explique al cuidador qué es lo que le está pasando a su paciente, que no es que se está pasando por una depresión, porque todo
todo es como que está deprimido, no quiere hacer las cosas y realmente muchas veces es que está en dolor o que está con su cansancio extremo. Y entonces ahí es que trabajamos con la parte, estoy seguro que la que va a hablar, le va a hablar de los programas que tenemos. La ejecutiva de la fundación, la directora ejecutiva, está pensando y yo le voy a dejar esta parte a ella. Así que estamos tratando de hacer mucha interacción con el paciente en estos temas. Y yo creo que estamos logrando bastante. El COVID, el COVID nos ha limitado, pero hay que ver las cosas de todas las partes, porque ahora mismo tenemos cantidad de audiencia que está aprovechando esta conferencia, que muchas veces no pueden llegar a los programas en vivo. Así que hay que siempre buscar las cosas positivas de cada situación. Es importante, ¿verdad?, reconocer que yo entiendo que ya se habló que los pacientes de esclerosis múltiple no están más a riesgo de tener el COVID, ni tampoco van a estar, si surgiera el contagio, el tener el COVID por tener esclerosis múltiple no va a ser más grave la enfermedad. Y estamos llevando, junto con la nacional, estamos llevando el registro que lleva con el consorcio, inclusive el registro de Canadá. Lo revisamos todos los días para ver el número, y si lo comparamos con el número de casos en los Estados Unidos, pues realmente el número de casos de pacientes con esclerosis sigue siendo bien bajo. Es decir, que aún con los medicamentos, que son modificadores de la respuesta inmunitaria, no estamos viendo que haya un mayor alteración o más agresiva el COVID. Es bien importante reconocer que si tenemos el contagio y vamos a tener los síntomas de fiebre, obviamente estamos aumentando la temperatura y esto nos va a producir síntomas. Así que lo importante es bajar la temperatura en ese lugar. Pero de los de Puerto Rico, quizás menos de el 1.5% han tenido que estar en el hospital con una situación grave de COVID. En Italia, quizás donde se llevan mejores los registros de COVID, estamos viendo también la recuperación. Si vemos el contagio y cuánto recuperan, pues estamos viendo que es más de la mitad de los pacientes, lo que hace que definir que esclerosis múltiple no sería un riesgo para un paciente contagio. Es importante seguir las reglas normales, ¿no?, que el CDC estableció. Y obviamente cuidarse y seguir haciendo su vida normal. Y sobre todo, si hablamos de los medicamentos, al principio salieron guías de todos los sitios y no teníamos claro cuál era la guía que íbamos a seguir. Y hicimos unos delay, retrasamos algunos tratamientos en lo que nos poníamos claros, pero actualmente lo que son las infusiones estamos claros que se están llevando a cabo muy bien en sitios bien asépticos, bien preparados, los pacientes van bien protegidos y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con pacientes en terapia, ni de infusiones, ni terapias orales o terapia inyectada. Perfecto. Bueno, doctor, lo interrumpo para presentar rapidito a Lourdes, que usted ya la mencionó, que está aquí con nosotros hoy. Lourdes Fernández, la directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico desde hace 6 años.
Muchas personas que se unen a este seminario son de Puerto Rico, así que estamos muy felices de tenerte y que puedas compartir con nosotros un poco más acerca de la fundación, qué hace la fundación, qué programas tienen y nos hables un poco del lema de Abracemos la Vida. Claro que sí. Buenas noches a todos y gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder dar a conocer nuestra organización y lo que hacemos. La Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico se fundó hace 20 años. Este año estamos celebrando los 20 años. Tenemos 4 pilares que son los que rigen nuestra organización. El primero, no es porque sea en este orden, pero el primero es educación. Tenemos programas de educación para los pacientes, para los cuidados. Y en este programa no solamente educamos sobre lo que es la esclerosis múltiple, sino situaciones relacionadas a la esclerosis múltiple, como puede ser la incontinencia, como puede ser la depresión. Otro de los pilares son los grupos de apoyo. Tenemos ahora mismo 8 grupos de apoyo distribuidos a través de toda la isla. Los coordinadores de estos grupos, en conjunto con la fundación, les desarrollamos el tipo de programas y los coordinadores que van a estar teniendo, que lo hacen mensualmente. Los coordinadores, casi todos ellos son pacientes, así que estos pacientes se sienten parte de la fundación, parte de que están aportando algo a esta enfermedad, de esta condición, y cómo va a hacer que los pacientes tengan una mejor calidad. Tenemos el programa también de ayuda al paciente. Este es un programa donde ofrecemos equipo asistido, ayudamos con los deducibles de MRI y algún laboratorio o algún estudio que tenga que hacerse que esté relacionado a la esclerosis múltiple. Y también el cuarto pilar es el programa de bienestar del paciente. Un programa, sabemos que este paciente se tiene que dedicar de por vida, así que tenemos un programa de bienestar que ofrece yoga, tai chi, pilates, hipnoterapia. Ahora, básicamente todo esto se está haciendo, ¿verdad?, de forma virtual y por Zoom, pero si nos llama, se comunica con nosotros, nosotros lo podemos descargar como estamos haciendo. Todos estos programas son para los pacientes de esclerosis múltiple, todos estos son para los pacientes de toda la isla de esclerosis múltiple que están registrados con nosotros. Así que no tiene ningún costo. Se pueden comunicar con nosotros al 787-723-2331. Tenemos que vamos a orientar sobre todo el servicio, los programas, las terapias, todo lo que ofrecemos. Y yo repito, no hay ningún costo para esto, pero al hacerse miembro, entonces va a recibir información si tenemos actividades, si tenemos programas, si tenemos charlas educativas, y entonces nos va conociendo y se va integrando con nosotros. Con relación al problema de Abrazando la Vida, es un problema donde lo que queremos es que estos pacientes se empoderen de su enfermedad, de que puedan vivir una vida tranquila, una vida linda, una vida feliz. Y creo que en un momento que lo comenté, si hay alguien que nos va a atender de nuestro lema Abrazando la Vida, son los pacientes. Ellos tienen a diario con esta enfermedad, pero ellos siempre llegan a nuestra oficina de buen ánimo, con buen carácter, con una buena actitud, así que ellos son los que nos enseñan de cómo podemos realmente abrazar la vida. Perfecto. Entonces, Lourdes, la gente tiene que llamar para registrarse, ¿correcto? Sí, registrarse a la fundación. Voy a decir el teléfono 787-723-2331. Nuestra página web es también pueden hacer por ahí. Se nos quieren visitar, pueden hacerlo en el mercadeo, oficina 403, y estamos atendiendo a todo Puerto Rico. Estamos localizados en Guaynabo, pero podemos, seguimos a todos los pacientes de Puerto Rico, toda la isla. Perfecto. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Por supuesto, al doctor Chinea. Doctor Chinea, creo que vamos a tener que hacer una segunda edición de esta conversación porque hay demasiadas cosas que hablar y no tuvimos tiempo de llegar a las preguntas, porque bueno, el tiempo es limitado, pero creo que nos debemos una segunda conversación porque bueno, hay mucha información que darle a los pacientes.
Como les dijo Lourdes, la información de la fundación está en pantalla. Pueden llamar al 787-723-2331, también mandar un email o ver lo que están haciendo en la página de Facebook. También pueden ver en pantalla la información del Dr. Ángel Chinea en el Caribbean Neurological Center, la página web y el número telefónico para que se comuniquen. Si tienen todavía preguntas, por favor comuníquense con los navegantes de la esclerosis múltiple al 1-800-344-4867, la opción número 3 para español. Y por supuesto, para las guías con respecto al COVID y qué hacer, pues no dejen de visitar la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el cdc.gov. Bueno, una vez más, doctor Chinea, estamos muy agradecidos y Lourdes de que nos hayan acompañado el día de hoy. De verdad ha sido un placer y sé que esto es muy importante para las personas, no solamente que nos ven desde Puerto Rico, sino aquí en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Ya sabemos que estamos pendientes para una segunda oportunidad para completar la información. Y bueno, va a salir una encuesta corta que por favor llénenla, nos ayudará a hacer los seminarios mejores en el futuro. De nuevo, gracias a todos por estar con nosotros, gracias a Novartis por su apoyo y bueno, que tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, gracias, Lourdes. Hasta pronto.